Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él. Es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es un gusto saludarle, es un gusto saludarle. Dios le bendiga de una manera muy, pero muy especial a usted y a cada uno de los miembros de su familia. Hermanos de la iglesia, vamos adelante en el nombre del Señor. Vamos adelante con la ayuda de Él. Las pruebas, las luchas, siempre las habrá. Solamente cambia el tipo de luchas que tenemos, pero acuérdense del apóstol Pablo, que él tuvo luchas pero muy duras, varias veces apedreado, varias veces azotado, estuvo en la cárcel, estuvo en naufragios, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, sufrió calor, pero él siguió adelante con la ayuda del Señor.
hasta el final. Así que vamos adelante con la ayuda de nuestro Dios, contra viento y marea, sabiendo que Cristo está siempre con nosotros. Eso sí, siempre tenemos que asegurarnos de estar nosotros con Cristo. Él sí quiere estar con nosotros, pero nosotros queremos estar con Él, le buscamos. Así que en medio de pruebas, en medio de luchas, y aunque no las haya, hay que estar siempre con el Señor. Hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. Hemos seguido estudiando sobre los dones y ya la próxima semana vamos a estudiar los frutos del Espíritu Santo. Pero por ahora yo quiero dirigirme a toda la iglesia sobre las bendiciones y funciones de la iglesia, basado en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. La iglesia formada por los redimidos con la sangre de Cristo, que derramó en la cruz del Calvario, tienen muchas bendiciones, muchas obligaciones y funciones, dentro de la que se destacan cinco se destacan que ahora quiero mencionar. Bendiciones y funciones. La primera bendición que quiero yo recalcar en esta hora es esta: la bendición que como iglesia, recordando que nosotros los creyentes en Cristo Jesús somos la iglesia, no el edificio. El edificio es el templo, pero nosotros somos la iglesia. Y claro, cada uno en particular templo del Espíritu Santo. La bendición muy grande que tenemos es poder adorar al Señor. Y eso lo quiere y lo demanda el Señor Jesucristo. Cuando Cristo platicó con la samaritana estaba preocupada por el lugar donde adorar. Y Jesús la ubica y le dice que no es lo importante el lugar, sino a quién adoras y cómo lo adoras. Eso es lo importante. A quién adoras y cómo lo adoras. Y luego dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me llama mucho la atención que Dios busca adoradores. O sea, Él quiere adoradores. No solamente que seamos nosotros asistentes a un templo, inclusive miembros de un grupo o de una iglesia, simplemente apuntados ahí en la membresía de la iglesia. El Señor quiere que tengamos esa relación con Él. Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que la adoración es vital. Lo encontramos en Juan 4:23, lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana. Y la adoración quiere decir una rendición completa al Señor. De hecho, yo siempre he definido entre las cosas que definen la adoración es rendición. Rendición. No es solamente una obligación de ir al templo, no es solamente una devoción, sino es una rendición por completo al Señor. Que nuestro corazón está rendido, adorando al Señor, buscando olvidarnos de todo lo que nos rodea, de todos los pendientes que tenemos y estar entregado al Señor, diciéndole que le amamos, adorando y bendiciendo su santo nombre, bendiciéndolo por las grandes cosas que Él nos ha dado. Bendice, alma mía, Jehová, le dice el salmista. Él le habla a su alma, como que le predica a su alma y le dice: bendice, alma mía, Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Y no solamente religiosos, es decir, no vamos a caer en la simple religiosidad, y menos hacerlo simplemente por obligación, por deber de asistir a un templo. No, porque nuestra alma necesita de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, escribió el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti? Entonces, la primera bendición para la iglesia es la adoración a Dios. Lo segundo que quiero mencionar es proclamar el Evangelio, el querigma. Y es una orden, es un imperativo. En Marcos 16:15, el Señor Jesucristo dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que no es una opción, es una orden de predicar la palabra. Y no solamente se trata de estar detrás de un púlpito predicando, porque de repente algunos feligreses se quejan y dicen: pues a mí no me invitan a predicar. No necesitas que te inviten. Hay tanta gente allí a la cual debemos predicarle. Y predicar significa dar el mensaje de salvación. La Biblia habla de buenas nuevas, o sea, buenas noticias de salvación a cualquiera que nos encontremos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, en el hospital, en la cárcel, en la plaza de armas, en la calle Velarde, en la Rutera, donde quiera que nos encontremos, vamos a predicar la palabra del Señor. Querigma, la predicación, la proclamación del Evangelio. Y qué bueno que nosotros siempre aprovechemos toda oportunidad de predicar, porque no sabemos en qué momento las personas se vayan de este mundo y se van sin Cristo. Así que necesitamos entregarle, debemos entregarle. Dios espera que prediquemos la palabra. Dios nos manda que prediquemos la palabra del Señor. Como iglesia, esa es una de nuestras responsabilidades, predicar la palabra del Señor. Así que no esperes una invitación para predicar detrás del púlpito. No, donde quiera que nos encontremos, vamos a predicar. Y de hecho resulta más práctico predicar donde están las personas, porque ahí es donde encontramos las necesidades. La gente tiene necesidad, están tristes, están desesperados, están enfermos, están necesitados económicamente, están en depresión, están en temor. Necesitamos hablarles de Cristo, hablarles del Señor. Y como iglesia tenemos esa bendición y esa función, ¿verdad? Esa orden de parte del Señor de predicar el Evangelio. La tercera cosa que quiero mencionarles es tener comunión con los hermanos, la koinonía. Y en el capítulo 17 de San Juan, el Señor Jesucristo recalca mucho la comunión los unos con los otros. Y le dice al Padre, le pide, y le dice: Padre, quiero que estos sean uno, como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno, para que el mundo crea que me enviaste. Entonces, Cristo espera que nosotros vivamos en comunión y hay que buscar a los hermanos. No esperes que te busquen. Es otra de las quejas de repente de los hermanos que dicen: estuve enfermo y nadie me buscó. Y yo pregunto: ¿y tú buscas a la gente cuando tú estás bien de salud? ¿Sabes quiénes están enfermos? ¿Quiénes están en problemas? Entonces hay que buscarlos. Si no personalmente, por lo menos por teléfono. Vamos a hablarles, vamos a mandarles textos. Ahora tenemos la facilidad
de comunicarnos por teléfono, con textos, con mensajes audibles y por supuesto también comunicándonos con ellos para recibir respuesta de los hermanos. Así que vamos a buscar la comunión. Necesitamos vivir en comunión. Dios quiere que vivamos en koinonía, comunión los unos con los otros, porque la iglesia primitiva dice, Hechos capítulo 4 y versículo 32, que era de un corazón y un alma. Qué bonita expresión esta, que eran de un corazón y un alma, unidos de corazón, unidos de lo más profundo de su alma. Se amaban unos a otros, se buscaban, comían juntos, platicaban, seguramente se expresaban sus necesidades y sus problemas unos a los otros y se ayudaban unos a otros, porque manifestando sus problemas seguramente oraban unos por los otros. El asunto es buscar la koinonía, la comunión. Y luego, la iglesia también necesita la didascalía. ¿Qué es eso? La enseñanza. Esta orden la encontramos en Mateo 28, 19. El Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, quiere el Señor que compartamos la enseñanza y que estemos dispuestos también a ser enseñados. Que como iglesia estemos constantemente aprendiendo y enseñando, aprendiendo de otros hermanos y compartiendo esa enseñanza, porque el Señor lo pide, lo quiere, lo espera de parte de nosotros como iglesia, la enseñanza, la didascalía, la enseñanza, enseñar al mundo. Y a los recién convertidos, no solamente es predicarles y que se convierten a Cristo, sino también enseñarles cómo es la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Y digo de acuerdo a la palabra de Dios porque no tiene que ser de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a lo que nosotros venimos arrastrando en nuestra vida cristiana, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque algunos creyentes han caído, los creyentes antiguos han caído en la situación de querer enseñar las costumbres de hace muchos años, pero que no se encuentran en la Biblia. No es solamente las costumbres que tenemos, sino lo que enseña la palabra de Dios. Basados en la palabra de Dios, enseñar a los nuevos creyentes. Y vaya que sí se necesita, porque como en el caso de un niño pequeñito que le empezamos a enseñar a caminar, le enseñamos a hablar, le enseñamos a comer, le enseñamos a, hasta sentarse, ¿verdad? Todo hay que enseñarle al niño, y de la misma manera, en el caso de los recién convertidos, hay que enseñarles desde lo más elemental, ¿verdad? Cómo orar, porque algunos recién convertidos dicen, pero ¿cómo voy a orar? ¿Cómo se ora? Y esperan que se les dé algún papelito donde está escrita una oración. No, ya les explicamos que se trata que hablar con Dios de lo más profundo de tu corazón, con lo que tú sientes por Él, que lo amas, que quieres seguir sus pisadas y también tus necesidades y también interceder por los que nos rodean. Hablar con Dios es la oración, no decirle cosas bonitas. Si tú quieres decirle una poesía está bien, pero más que todo hay que tener comunión con Dios, platicar. Entonces, vamos a enseñar a los recién convertidos también sobre la palabra de Dios, que constantemente tenemos que estar leyendo, estudiando, meditando en la palabra del Señor, no solamente como un mero estudio, sino que como un alimento
porque la palabra de Dios es alimento a nuestra vida. Y hay que verlo de esta manera. El cristiano se alimenta con la palabra de Dios. Por eso, infortunadamente, encontramos muchos creyentes desnutridos porque no se alimentan de la palabra de Dios. Se olvidan de estudiar, meditar y vivir la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente enseñando a los recién convertidos, discipulándolos cómo es la vida cristiana en cuanto a la oración, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, ayudar a los que nos rodean, amar a toda la gente. En fin, vamos nosotros a conducirlos, a guiarlos a los recién convertidos. El Señor quiere enseñanza en la palabra de Dios. Pero también la diaconía, es decir, el servicio. Tenemos nosotros que tener ese corazón y esa disposición de ayudar en todo lo que sea necesario. En el principio de la iglesia fueron elegidos diáconos para que sirvieran las mesas, porque eran los apóstoles los que servían allí y se descuidaban en la predicación y en la oración por andar sirviendo en las mesas a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, y eligieron diáconos para que sirvieran allí en las mesas. Y nosotros de la misma manera tenemos que tener ese espíritu de servicio, ser serviciales, ayudar a la iglesia en todo lo que sea necesario, en lo espiritual, en lo material. Vamos a ayudar no solamente con nuestro dinero, pero con nuestras propias manos. Yo recuerdo al hermano Rafael Pérez. El hermano Rafael Pérez era un hombre que tenía buena posición económica, tenía empleados, pero cuando a él le tocaba hacer el aseo del templo, él quería hacerlo personalmente. Pudo haber pagado para que alguien hiciera el aseo por él, pero él decía, no, yo quiero hacerlo personalmente. Él nunca, o por lo menos por muchísimos años, él tuvo empleados y él jamás tomaba una escoba o un trapeador para barrer, pero ahí en el templo quiso hacerlo porque sentía que era un privilegio barrer, asear el templo del Señor, la casa de Dios. Entonces, se colocó en la posición de diácono, hacer el servicio. Y cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a servir en lo que el Señor quiera que sirvamos. No vamos nosotros a escoger y a decir, esto sí me gusta y esto no me gusta, en esto sí voy a ayudar y en esto no. Vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Nosotros aprendimos cuando fuimos al Instituto Bíblico, ya les he predicado yo muchas veces que yo soy contador privado y estuve trabajando varios años en una cadena de farmacias como contador. Pues estaba ahí en mi oficina, en mi escritorio, con la contabilidad. Pero llegando al Instituto Bíblico, me pusieron a barrer allí el patio, a barrer el comedor, pero a limpiar también los sanitarios. Los sanitarios había que lavarlos. Muy curioso, porque allí también nos exigían que usáramos corbata y andábamos limpiando los baños con nuestra corbata puesta. Pero hubo toda la disposición de hacerlo, porque cuando yo acepté el llamamiento del Señor, le dije, Señor, a donde tú quieras llevarme y lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Y me pusieron a hacer todas esas cosas, no solamente a mí, a todos los estudiantes, ¿verdad? A veces nos tocaba servir en la mesa, servir la comida a los demás compañeros, obviamente lavar los trastes y todo esto. Lo hicimos con muchísimo gusto. Ya estando como pastor, en mi primer año de pastorado, estaba soltero y además casi no tenía yo convertidos ahí en la iglesia. Así que yo era el que barría, yo era el que limpiaba, yo era el que predicaba, yo era el que enseñaba, yo era el que tocaba la guitarra, yo era ahí
1000 usos. Así se necesitó y así lo hice. Necesitamos tener toda la disposición de servir al Señor. Y que no salgamos con la excusa que han puesto uno que otro hermano que dicen, no, yo no siento del Señor hacer eso. No, no te gusta, no quieres. No es que el Espíritu Santo te guía a no hacerlo. No, el Espíritu Santo quiere que hagamos todos los quehaceres que se nos indique hacer como diáconos. Es decir, el servicio al Señor, estar dispuestos a hacerlo. Ningún servicio es denigrante cuando se trata de servir al Señor, servir en la casa de Dios, servir a los demás hermanos. De ninguna manera es denigrante. Desde la hora y punto de que el Señor nos manda lavar los pies a los demás creyentes, si estamos dispuestos a lavar los pies a los demás, estaremos dispuestos a hacer cualquier servicio en la casa de Dios. Así que como iglesia, es nuestro privilegio, nuestra bendición y también nuestra función hacer el servicio del Señor, o sea, la diaconía, hacer el servicio del Señor. Yo invito a todos mis hermanos para que tengamos la disposición de servir al Señor en todo lo que se nos indique. En todo lo que se nos indique, vamos a servir al Señor, y no solamente en lo que nos guste, sino inclusive también en lo que nos disguste. Vamos también a servir al Señor, pero vamos a hacerlo con mucha disposición, con mucho agrado, con mucho gusto, sabiendo que para el Señor es un privilegio. Así lo dijo el hermano Rafael Pérez, que para él era un privilegio limpiar la casa de Dios, y se ponía a barrer y a trapear la casa de Dios, aunque él era un hombre de negocios y tenía empleados, y pudo haber pagado empleados para que limpiaran la casa de Dios en lugar de él, pero él quiso hacerlo personalmente. Ya el hermano Rafael Pérez no está con nosotros, ya está en la presencia del Señor, pero fue un hombre que nos dio ejemplo en ese sentido. Y claro, muchos otros hermanos más, ¿verdad? Muchos otros hermanos que no fueron hombres de negocios, pero siempre estuvieron dispuestos a hacer el servicio del Señor. Y siempre recordaré a nuestro hermano Magdaleno Débora, que se nos acaba ya de ir a la presencia del Señor. Por 30 años estuvo aseando la casa del Señor, y él en un momento dado dijo, no me voy a casar porque quiero dedicar mi vida entera al servicio de la casa de Dios. Y lo cumplió. Estuvo en la casa de Dios por 30 años. Ya los últimos 7 años ya no pudo. Nosotros le entregábamos su ayuda semanalmente, aunque él ya no podía trabajar porque ya su físico no lo permitía, pero mientras pudo, él lo hizo fielmente, día y noche, 7 días de la semana, 12 meses al año y por 30 años. Ya está ahora en la presencia del Señor y seguramente recibiendo la recompensa de parte del Señor. Así que entonces, como iglesia, recibimos bendiciones o tenemos bendiciones y funciones, como adorar a Dios, como proclamar el Evangelio, como tener comunión los unos con los otros, como enseñar y ser enseñados, como hacer el servicio del Señor en lo que sea necesario. En el templo, fuera del templo, ayudando en las casas, a las viudas, a los ancianos, a los necesitados, ir a asear su casa, ir a hacerles comida, ir a ayudarlos a ellos personalmente. En fin, hay mucho en que ayudar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle, Señor, yo quiero servirte como tú quieres que yo te sirva, como tú quieras que yo te sirva. Estoy a tu disposición y a donde me quieras enviar y lo que quieras que yo haga, yo haré. ¿Quiere hacerlo? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Padre, vengo ante tu presencia para ponerme en tus manos y poner a cada uno de tus hijos en tus manos, rogándote, Señor, que nos uses para honra y gloria de tu santo nombre. Que, Señor,
siempre haya en nuestros corazones el deseo de adorarte. Que, Señor, siempre haya el deseo de predicar tu palabra dentro del templo y fuera del templo, en la ciudad, en la montaña, en la selva, en la sierra, en donde tú quieras enviarnos, Señor. Que prediquemos tu palabra, que estemos dispuestos a enseñar y a ser enseñados, que estemos dispuestos a servir en lo que tú quieres que sirvamos, Señor. Aquí está nuestra vida. Tómala, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Aquí estamos, Señor. Queremos tener la bendición, queremos tener el honor de servirte, Señor. Aquí estamos. Tómanos en tus manos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en la disposición de servir. Y precisamente en esta semana, a partir de mañana, vamos a estar estudiando los frutos del Espíritu Santo, que es muy distinto a los dones. Los dones son regalos que Dios nos da. Los frutos son aquellas actividades, aquellos sentimientos que tenemos en nuestros corazones, que nosotros los producimos, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos del Espíritu Santo los vamos a estudiar el día de mañana. Y hay 3 grupos de 3 que el día de mañana vamos a estar estudiando. 3 grupos de 3. ¿Cuáles son los 3 grupos de 3? Muy importantes. Mañana se lo digo a las 7 de la noche, Dios mediante, de lunes a sábado, 7 de la noche. Conéctese por Facebook, Iglesia La Trinidad, y juntos estaremos reflexionando sobre la palabra del Señor. El domingo es a las 11:30 de la mañana, nuestra predicación de parte de la Iglesia La Trinidad, y nuestros servicios presenciales 3. A las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde, acuda al templo La Trinidad, que está ubicado entre las calles de Velarde y Saravia, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero si usted vive en El Paso, Texas, lo invito al Templo Jerusalén, que está en el 4300 de la calle Yandel, y nuestros servicios presenciales allá son los domingos a las 4 de la tarde para todos, y los viernes a las 7 de la noche, los servicios para los jóvenes. En Juárez, en la Iglesia de la Trinidad, para los jóvenes son los sábados a las 4 de la tarde. También le estamos invitando. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día de mañana para ver los 3 grupos de 3 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son y en qué consisten? Mañana se lo digo. Hasta mañana. Dios bendiga.